Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido dolor. Cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola hermano, buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Qué bueno que pueda estar conectado con nuestra iglesia en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. En esta ocasión vamos a continuar estudiando siempre el Evangelio de Mateo, así que le voy a invitar a que pueda buscar en sus Biblias el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar estudiando desde el versículo 5 en adelante. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas anteriores con el pastor Valdemar, con el hermano Nelson, y vamos a ver también algunos otros versículos que todavía no hemos visto hasta este momento. Así que para comenzar, le voy a pedir que pueda orar conmigo para que el Señor tome el control de esta reunión. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor, a través de la distancia. Nos extrañamos, Señor,
extrañamos poder estar reunidos con los hermanos de forma física en nuestro templo, pero te agradecemos, Señor, que tú nos has dado de la tecnología para poder utilizarla, Señor, para tus propósitos. Bendice a cada familia hoy representada, Señor, que se ha conectado. Bendice a cada hermano, Señor. Te pedimos por las personas que no han podido conectarse para participar de este culto, Señor. Sé tú con ellos, guiándoles, ayudándoles, bendiciéndoles, Señor. Sé tú siempre nuestro guía y nuestro ayudador. Bendice, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor, a cada hermano de nuestra iglesia. Guárdanos, Señor, confiamos en ti, sabemos que tú eres nuestro proveedor. Guíanos, Señor, que todo lo que se diga en esta tarde, Señor, sea para tu honra, para tu gloria, para la alabanza de tu nombre. Ábranos al corazón, Señor. Danos, pon en nosotros esa buena disposición de escuchar para poder aprender de ti. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 5 al 22. Recordemos que a esta serie de bendiciones prometidas por Jesús en Mateo 5 se le llama bienaventuranzas, y eso se refiere a un estado de felicidad o dicha. Jesús presenta la posibilidad de que la gente sea verdaderamente bienaventurada, y vemos en este texto que la felicidad es el tema inicial del Sermón del Monte, que tiene como objetivo el hacer feliz a la gente. Y el primer y más fabuloso sermón predicado por el Señor, que es el Sermón del Monte, empieza con este tema de la felicidad. Parece increíble, pero es así. Un nuevo comienzo, después de venir del Antiguo Testamento, vemos este nuevo comienzo que creo yo, muy personalmente, que es un muy buen comienzo para las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesús. Así que leamos entonces los versículos del 5 al 12. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Macarios, que es la palabra que acá se traduce como bienaventurados, significa felices, afortunados, dichosos, y el significado de este término tenía que ver con un gozo interior, que no se ve afectado por las circunstancias. Y ese es el tipo de felicidad que Dios quiere para sus hijos, un estado de deleite y bienestar que no depende de circunstancias físicas temporales. Así que podemos decir que la bienaventuranza es una característica de Dios y puede ser también una característica de los seres humanos, pero solo cuando participamos de la naturaleza de Dios, porque no existe bienaventuranza, ni gozo, ni deleite, sino solamente para quienes llegamos a tener una relación personal con Jesús. Entonces, como la bienaventuranza es un elemento del carácter de Dios, cuando los seres humanos participan de la naturaleza divina por medio de Jesucristo, participamos también de su bendición. Es por eso que Jesús habla aquí en el Sermón del Monte de una realidad que solo es para los cristianos, solamente los que pertenecen al reino de Dios. O sea, solamente los hijos de Dios tenemos la promesa de recibir estas bendiciones. Y ser bienaventurados no es un sentimiento superficial de bienestar que se basa en las circunstancias, es una profunda experiencia sobrenatural de gozo, basada en el hecho de que nuestra vida esté bien con Dios. La bienaventuranza es una realidad objetiva, materializada en el milagro de la transformación hacia una naturaleza nueva y divina. Pero veamos ahora los versículos
del 13 al 16, la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, versículos del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor resume acá, en estos 4 versículos, la función de los cristianos en el mundo. Esa función es influencia. Y cualquiera que viva de acuerdo con la bienaventuranza va a funcionar como sal y luz en el mundo. El carácter de Cristo reflejado en nosotros va a influir consciente o inconscientemente a otras personas que no conocen al Señor. Y va a depender de nosotros si esta influencia es para bien o si es para mal. Primero de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros los cristianos no debemos reflejar al mundo, debemos reflejar a Cristo. Y con el carácter de Cristo en nosotros debemos influir en el mundo. Recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando tratemos de influir, algunas personas van a responder de manera favorable y van a ser salvas. Pero no todo el mundo reacciona igual. Siempre va a haber personas que rechacen el Evangelio. Habrá quienes se burlen de nuestra fe, incluso en el peor de los casos habrá personas que quieran hacernos daño, que nos persigan para hacernos daño, pero en cualquier caso nuestras vidas tendrán profundos efectos y ni siquiera la persecución puede alterar nuestra función en el mundo, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, volviendo a nuestro texto de Mateo, aunque Jesús estaba hablando ante una gran multitud de personas, su enseñanza aquí era principalmente para sus discípulos, para aquellos que creían en Él. Y por supuesto que su preocupación estaba puesta en toda la multitud. Y es posible que muchos de los que allí se sintieran atraídos a la fe al oír sus enseñanzas, pero recuerde que los principios que Jesús enseña aquí son únicamente para los creyentes, porque son imposibles de seguir separados del poder de Dios. Entonces aquí encontramos la orden que los cristianos tenemos de influir en el mundo. Las bienaventuranzas no son para vivirlas en aislamiento o solamente entre cristianos, sino donde quiera que vayamos. Recuerde que los únicos testigos del Señor somos nosotros sus hijos, y el mundo no tiene otra manera de conocerlo que no sea por medio del testimonio de lo que nosotros somos. Y estos ejemplos de sal y de luz sí que destacan diferentes características de influencia, pero su propósito fundamental es el mismo, porque ambas ilustraciones son contrarias a la corrupción y a las tinieblas del mundo, pero ambas sostienen el propósito de glorificar a Dios. Dios no nos ha dado el Evangelio de su Hijo para que sea tesoro secreto y escondido para unos pocos. Él nos ha dado el Evangelio para que ilumine a toda persona. Muchos rechazan la luz y a quienes la portan. Pero así como Dios ofrece su luz a todo el mundo, así también debe hacerlo la Iglesia. No se trata de nuestro Evangelio, se trata del Evangelio de Dios. Y Él nos lo ha dado no solo para nuestro propio beneficio, sino para beneficio de todo el que crea. Los creyentes verdaderos somos sal y luz, y debemos cumplir esta identidad. Ahora leamos los versículos del 17 al 20, Jesús y la ley. Mateo 5, del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Recordemos que la ley es la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. La ley nos revela la perfecta justicia de Dios. Y si queremos entender correctamente la ley, primero debemos comprender cuál es el propósito de Dios para la ley. Y hemos aprendido en otras ocasiones que la ley tenía varios propósitos. Por ejemplo, pretendía instruir al pueblo de Dios en su voluntad. También pretendía señalar la pecaminosidad de la humanidad y su necesidad de Dios. También pretendía llevar a las personas a entablar una relación con Dios, etcétera, etcétera. Pero Jesús cumplió la ley. Él demostró ser perfecto Dios y perfecto hombre. Y Él demostró ser capaz de convertirse en el medio de nuestra justificación. Y por Él, por Jesús, es que nosotros no estamos bajo la ley como una forma de ganarnos la salvación. Cuando leemos los evangelios podemos observar que Jesús es el intérprete perfecto de la ley. Él enseñó que la ley fue dada para ayudar a los seres humanos a vivir la vida según el propósito original de Dios, no para mantenernos bajo una serie de reglas religiosas que son imposibles de cumplir. Cuando Jesús interpreta la ley, nos revela ese propósito que se había perdido por culpa del legalismo de los escribas y de los fariseos. Y Jesús nos enseñó que todo el Antiguo Testamento depende del amor a Dios y del amor al prójimo. Y con eso se cumple verdaderamente toda la ley. Y veamos ahora los versículos del 21 al 24, Jesús y la ira. Mateo 5, del 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Jesús nos recuerda aquí el sexto mandamiento de Éxodo capítulo 20, y es no matarás. Y recordemos que la pena por asesinato era la muerte, y esta pena no podía reducirse por ninguna otra cosa. No había forma de dar una sentencia menor en caso de asesinato. Y ve el versículo 21, dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y esa prohibición de asesinar se explica porque los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y después en el versículo 22 la declaración de Jesús, pero yo les digo, eso nos recuerda lo que acabamos de estar diciendo, que Jesús es el mejor intérprete de la ley. Su interpretación es perfecta. Aquí vemos a Dios mismo explicándonos correctamente su propia ley y alejándose de los errores de los fariseos y de los escribas y de toda la gente religiosa de la época. Pero volvamos al versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús habla aquí del origen del asesinato. Y el origen del asesinato es la ira. Y la ira es una violación a la ley. Cuando nos enojamos de un modo inapropiado con alguien, le estamos quitando su identidad y su valor como creación de Dios. Y es por eso que la justicia que se espera de los hijos de Dios no consiste solo en evitar el asesinato, sino que también en eliminar la ira de nuestras relaciones personales. Y después el versículo 22 dice también, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y estas palabras necio y fatuo pueden traducirse como cabeza hueca y como estúpido. Y estos términos son realmente muy despectivos. Y eso nos recuerda que en la cultura judía los insultos eliminaban la identidad de la persona
y la cambiaban por una identidad ofensiva. Y el propósito era sugerir que la persona a la que se estaba insultando, que esa persona no había sido creada a la imagen de Dios. Pero Jesús en su sabiduría nos explica sobre la seriedad de la ira y nos explica que el antídoto que cura la ira es la reconciliación. Ve el versículo 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí Jesús vuelve a enfatizar la importancia de la reconciliación. Como seres humanos es natural que nos enojemos, es normal que tengamos momentos de rabia. Lo que no debería ser normal para los hijos de Dios es vivir con ira o con resentimiento. Recuerde que el resentimiento produce amargura, la amargura produce depresión y la depresión mata. Y recuerde, el mandamiento de nuestro Dios es: no matarás. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Al ser transformados, los verdaderos discípulos de Jesús no solo evitan el asesinato, sino que también la ira o la difamación, para no despojar de su personalidad e identidad a otras personas, y además son agentes de reconciliación cuando las ofensas enrarecen sus relaciones personales. Hemos visto aquí que el Señor nos exhorta a tratar a las personas con dignidad. La sorprendente característica de esta enseñanza de Jesús está en la misma dignidad del ser humano, porque somos creados a imagen de Dios. Y no solo no podemos matar a un humano, sino que no debemos hacer nada que degrade su dignidad. Jesús nos empuja a cumplir con nuestra responsabilidad de ser ministros de reconciliación, para que nuestras relaciones humanas reflejen la gloria de Dios. Y acabamos de leer el ejemplo de Jesús, en el sentido de apresurarse o de apresurarnos con la reconciliación. Y vimos que aunque el discípulo ya esté a punto de ofrecer un sacrificio, el Señor enfatiza en la urgencia de mantener relaciones personales saludables. O en otras palabras, cualquier actividad religiosa que procure apaciguar nuestra relación con Dios carece de sentido si no se basa en la pureza de nuestras relaciones humanas. Por supuesto que todo tiene límites. Como cristianos debemos estar siempre dispuestos a buscar la reconciliación, pero sabemos que no podemos obligar a otra persona a que nos perdone. A veces este proceso puede llevar su tiempo, y aunque nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la reconciliación, siempre existe la posibilidad de que no ocurra cuando nosotros queremos. Y es por eso mismo que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos también. Sabemos que una vez pronunciadas las palabras ya no se pueden borrar, y las heridas que se infligen dejan a menudo cicatrices permanentes. Nuestra obediencia a la enseñanza de Jesús debería fluir de un corazón rebosante y correctamente orientado hacia Dios. No debemos conformarnos solo con observar la letra de la ley, porque nos puede conducir al mismo error de los fariseos y de los escribas. Nosotros debemos buscar el propósito y los motivos de la ley. Recuerde que Jesús no vino a abolir el propósito de Dios expresado en la ley. Él vino a llevarnos de vuelta a ese propósito, a un propósito que Jesús mismo enseña y afirma en Mateo 22:37, cuando dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y algo que no quiero dejar pasar es lo que dice en el versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Si bien nosotros no sacrificamos animales al estilo judío, pero sí que presentamos nuestras ofrendas al Señor y generalmente son en dinero. Y por supuesto que el Señor no recibe dinero en el cielo, Él es el dueño de todo y no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí nos debemos a Él. Y por amor al Señor
y por amor al prójimo participamos con alegría de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Nosotros entregamos nuestros aportes a la iglesia con el propósito de que sea utilizado para que nuevas personas lleguen a conocer al Señor y para que su reino siga creciendo. Nosotros entregamos las ofrendas a la iglesia porque amamos a nuestro prójimo y queremos que también sea salvo y que también pueda disfrutar de las bienaventuranzas. Recuerde que al principio dijimos que las bienaventuranzas son promesas solamente para los hijos de Dios. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerde que no podemos amar a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestro prójimo, a quien hemos visto. La mayor riqueza que podemos tener es amar al Señor, porque sabemos que Él nos amó primero. Necesitamos orar al Señor, clamar a Él para que nos enseñe a amar de la manera que Él nos amó. Esa será nuestra mayor riqueza, una riqueza celestial y eterna. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias porque has hablado a nuestros corazones, porque hemos podido aprender de ti, Señor, porque hemos podido recordar también algunas cosas que tú ya nos habías enseñado con anterioridad. Gracias, Señor, porque pusiste en el corazón de los hermanos el poder escuchar, Señor, este mensaje. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que ha escuchado por primera vez, que toque su corazón, Señor, que lo guíes, que lo guardes, Señor, que lo protejas. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia hoy representada a través de las plataformas de nuestra iglesia, Señor. Sabemos que hay muchas necesidades. Sabemos, Señor, que hay falta de trabajo. Hay necesidades, Señor, de provisión económica. El dinero no siempre alcanza, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, que tú eres nuestro proveedor. Sabemos que nada nos va a faltar, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Bendice, Señor, a los hermanos que están con problemas de salud. Guárdalos. Ayúdalos, Señor, a que puedan ellos salir victoriosos de esas situaciones tan difíciles y tan delicadas que solamente tú y ellos conocen, Señor. Sé tú con ellos, dándoles fortaleza, dándoles salud no solamente física, sino también mental y espiritual, Señor. Sabemos que la necesitamos en esos tiempos tan difíciles. Señor, te pedimos por la unidad de la familia, que no haya ira, Señor, que no haya rencor, que no haya resentimiento, que no haya amargura, Señor. Te pedimos también por la unidad de nuestra iglesia, que nuestro sentir, Señor, que nuestro pensar sea uno solo y que sea todo, Señor, lo que nosotros hagamos siempre enfocado hacia ti. Pon, Señor, que todos nuestros propósitos siempre estén orientados a adorarte, a alabarte, que tu carácter, Señor, sea reflejado en nosotros. Dejamos todo en tus manos y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos
del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder